estas personas así. Y bueno, pues voy a comenzar a platicarles sobre esto. Primero que nada, sí les quiero comentar que todo esto que yo les voy a platicar es en base a mi experiencia en el grupo. Y también quiero comentarles que pues no soy una profesional ni una terapeuta, no soy una ponente, sino una compañera del grupo que les va a compartir un poquito de lo que he ido aprendiendo en este proceso y que todo lo que diga va en base a mi experiencia y que pues aquí lo que se nos sugiere es tomar lo que nos sirva y desechar el resto, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar platicando esto y bueno, también decidí poner una presentación y agradezco la tolerancia porque si no se me va el avión de lo que quiero decir, entonces por eso es que decidí poner la presentación, aunque vuelvo a repetir, no soy una profesional. Entonces, bueno, pues yo les voy a hablar de las herramientas, ¿no? Y cuando hablamos de herramientas, pues a la mente, a mí, por ejemplo, se me viene de inmediato todo lo que son pues los objetos que se utilizan para reparar cosas en la casa, un martillo, una llave, un serrucho, ¿no? Estos son las herramientas que a mí se me vienen. Sin embargo, en CODA, pues nosotros tenemos una variedad de herramientas, ¿no? En codependencia nosotros tenemos como herramientas, pues principalmente seguir los 12 pasos y las 12 tradiciones, asistir a reuniones, trabajar el programa con un padrino o madrina, confiar en un poder superior y también ir incorporando estas herramientas poco a poco en nuestra vida diaria. Conforme nosotros vamos ingresando a las reuniones, vamos encontrando pues una serenidad, ¿no? Una fortaleza y un crecimiento espiritual. Estas herramientas nos van empezando a ayudar si estamos dispuestos a vivir una vida diferente, ¿no? Aquí nada es obligatorio, todo es de buena voluntad. Porque, bueno, en mi caso personal, cuando yo llegué por primera vez a una reunión de CODA, yo me sentía totalmente devastada y deprimida, no tenía ganas de nada. Y la verdad es que yo llegué a ir al grupo porque, pues yo creo que esto sí fue de Dios, porque una persona me había dado los datos del grupo y yo los había anotado en un cuaderno que, o sea, X, y que quedó así todo arrumbado en mi casa porque yo tenía un desastre. Y yo no sé cómo encontré ese teléfono y esa dirección, porque yo no estaba familiarizada con grupos, no sabía que esto existía. Yo conocía los grupos de AA y DNA, pero no sabía que había para temas de codependencia grupos. Entonces, cuando me dicen de esto, pues la verdad es que como no fue, luego perdí la hoja y cuando ya llegué, pues sí, ya llegué en una condición como en mucho autoabandono. Me costaba mucho trabajo ya hacer las actividades básicas de la vida de autocuidado como bañarme, lavarme los dientes, no tenía ganas de absolutamente nada, de buscar trabajo, como que se me cerraron mucho las puertas cuando yo llegué, ¿no? Y yo me sentía como que no me entendían afuera porque me decían, pero es que eres joven, eres bonita, mira, tú puedes, pero yo no podía, ¿no? Y lo que más miedo me daba es que como yo anteriormente estuve hospitalizada por un intento de suicidio, me daba miedo volver a atentar en contra de mi vida, ¿no? Entonces, por eso es que dije, bueno, pues ya intenté otros medios, pues a ver si aquí me pueden ayudar, ¿no? Y sí, yo me encontraba así como pues con la duda, pero también con buscando ayuda, ¿no? O sea, con esa desesperación. Y bueno, sin saber siquiera que ya al momento de llegar al grupo, ya estaba yo utilizando una de las herramientas, ¿no? Que era entrar a una reunión. Entonces, bueno, pues yo ahorita puse así como estos temas como los clasifican, ¿no? Esta información la tomé de un folleto que tenemos en Codependientes que se llama Herramientas de la Recuperación. Y aquí nos habla, por ejemplo, de ciertos temas como rompiendo el ciclo de aislamiento, los destructores del estrés,
grupos, servicio, espiritualidad, avanzando en la introspección y construyendo relaciones. Y les voy a hablar de cada uno de ellos. Entonces, pues como yo les decía, cuando yo llegué a codependientes, pues sí me sentía, estaba muy aislada, no, ahora sí entiendo que el hecho de que no convivía con otras personas, pues sí me hacía que esos pensamientos tóxicos y negativos estuviera yo totalmente absorbida en ellos. Entonces, aquí en el programa, pues me van diciendo que yo puedo utilizar estas herramientas para ir saliendo de este bache, ¿no? Por ejemplo, el pedir ayuda como inicio, es como el inicio cuando nosotros llegamos a un grupo y nos atrevemos a cruzar esa puerta y pedir ayuda, así como que dejar atrás esos prejuicios y comenzar a sentarme yo y escuchar lo que decían ahí, ¿no? El tomar esa decisión consciente de buscar ayuda, ¿no? Y no sabía yo que era un poder superior, yo solamente quería como saber cómo hacerle con la vida, porque me sentía totalmente incapaz, ¿no? Entonces, pues esta es una de las herramientas principales, ¿no? El pedir ayuda. También aquí, por ejemplo, pues otra de las cosas o de las herramientas que podemos utilizar para romper el ciclo de aislamiento es el teléfono, es el mantenernos constantemente en comunicación, ya sea con nuestro padrino, nuestra madrina, con las compañeras del grupo. Afortunadamente aquí en este grupo el formato es muy diferente porque cuando yo llegué a un grupo, allá solo había un listado de personas y esas eran las a las que les podías hablar. Y luego pasaba de que a lo mejor no te contestaban o no sé, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en Renacer con Amor tenemos la ventaja de que si nos sentimos mal podemos hablarle a cualquier persona que está en el chat y sobre todo si nos sentimos identificadas con estas personas, ¿no? Entonces, yo le he hablado aquí en Renacer con Amor a compañeras por temas laborales, por ejemplo, cuando yo escucho que comparten sobre temas laborales o, por ejemplo, otra compañera que me gusta mucho cómo habla de su espiritualidad. Entonces he ido como que hablando y obviamente con mi madrina, ¿no? Que con mi madrina pues ya tengo una relación muy diferente. Pero es importante saber que para salir del aislamiento hay que hacerse de estas herramientas, ¿no? Que todas las personas que estamos ahí, pues desde que entramos a una junta podemos prestar nuestros oídos porque no sabemos lo que está detrás del teléfono, ¿no? En mi caso personal, con esos pensamientos suicidas, el escuchar a alguien que me dijera todo va a estar bien, me hizo como calmarme, ¿no? Entonces yo lo agradezco mucho. Y bueno, también para esta parte, ¿no? Del aislamiento, los padrinos también nos ayudan mucho para poder comenzar a tener como esa relación con una persona diferente a nosotros, ¿no? Platicar con los padrinos, bueno, a mí, por ejemplo, me ayuda mucho como a compartir cómo me siento y mi madrina, por ejemplo, me comparte su experiencia, su fortaleza. Y aquí lo importante es entender que aquí no somos profesionales. En CODA somos unas personas que prestamos un servicio. Los padrinos no dan terapia ni soluciones. Los padrinos solamente nos escuchan y nos van guiando qué herramientas podríamos utilizar, pero no es un terapeuta, ¿no? Entonces eso también es súper importante. A mí me ayudó mucho porque cuando yo llegué, yo veía pues a la persona que estaba enfrente y yo decía, yo creo que ella es la terapeuta porque es la única que no llora, ¿no? Entonces ella me va a decir cómo hacerle la vida. Y no había una terapeuta, ¿no? Era una terapia de reflejo. Entonces, pues sí, es esa parte que también me va ayudando a romper el ciclo de aislamiento, el padrinazgo. Y obviamente, pues, la literatura. O sea, el que yo empiece a leer literatura y que aparte una de las grandes ventajas es que la literatura que nosotros tenemos aquí es escrita por codependientes, para codependientes, en donde muchas de sus experiencias a veces yo no sabía, pero no sabía cómo decir ciertas cosas o cómo me sentía y de pronto leer ahí dice cómo, ¿no? Límite. No sabía yo, por ejemplo, decir cómo me sentía, pero al leer la literatura, pues ahí voy viendo que se va describiendo mis características codependientes, porque yo me siento de esta manera.
Entonces, pues también es algo como súper importante y saber que nosotros podemos obtener literatura, inclusive gratuita, de la página de Coda México. O sea, también eso es importante que sepamos, que podemos descargar folletos, inclusive hay un folleto del que yo también tomé información de aquí, que al rato se los voy a comentar, que también es descargable, es de límites, es establecer límites y es totalmente gratuito, ¿no? Entonces, bueno, esto es como una parte de introducción de las herramientas que yo fui utilizando para ir rompiendo ese ciclo de aislamiento, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. Y también yo no sabía, pero en la literatura de Coda habla de los destructores del estrés. Yo ni idea de nada, ¿no? O sea, solamente díganme cómo dejar de llorar y sufrir y ya, ¿no? Díganme cómo hacerlo en la vida, pero no sabía que me iba a encontrar con todas estas herramientas estando en el grupo. No sabía que el mantenerme positiva era una herramienta de recuperación, porque a mí pues mi mente negativa me ganaba constantemente. Yo pensaba y tenía pensamientos muy tóxicos y me devaluaba constantemente. Me decía cosas feas, era como muy cruel conmigo misma, ¿no? Entonces, el hecho de comenzar a escuchar que había afirmaciones positivas, sí me parecía como que complicado para mí, pero dije, ya me cansé de sufrir y como ya me cansé, díganme cómo hacerlo y entonces yo empecé a hacer tarjetas con las afirmaciones positivas, ¿no? Así yo valgo, yo puedo, yo soy capaz y las ponía, por ejemplo, en el espejo o las ponía, por ejemplo, en mi cajón de la oficina, ¿no? Así para que nadie veía, porque yo no quería que supieran sobre mí de ese tipo de cosas, pero poco a poco este tipo de afirmaciones y fueron construyendo una autoestima en mí, ¿no? Fueron haciéndome que en lugar de estar pensando en la desgracia de mi vida, empezar a ver cosas positivas, ¿no? Entonces, pues también no sabía que esto venía en la literatura y es parte también de una herramienta, ¿no? Tampoco sabía que desacelerarte era, pero yo también en un pensamiento del día, no recuerdo qué fecha, decía, respira, ¿no? Cuando te sientas de tal manera, respira. Y a mí me lo decían muchísimo, me lo decía la terapeuta, me lo decían todos que yo tenía que respirar, ¿no? Para antes de tomar, antes de actuar. Y la verdad es que no ha sido fácil, pero cuando lo he aplicado sí me sirve mucho, ¿no? El empezar a utilizar esa respiración, conectarme así un poquito más con la respiración, simplemente con eso, he ido como viendo cómo, pues voy conectándome inclusive hasta con el poder superior, ¿no? En la parte, por ejemplo, de sentirme en paz, ¿no? Pero pues sí es también como una herramienta que podemos utilizar, ¿no? Así, bueno, que yo en mi caso he ido poco a poquito incorporando en mi proceso. También otra herramienta es cuidar de nosotros mismos. Yo cuando llegué a Coda, me acuerdo que una madrina me decía, ¿por qué no te sales aquí al solecito o que te den así 15 minutos, date un baño de sol o camina? Y yo decía, bueno, pero eso qué tiene que ver, ¿no? Y sí, yo al principio me iba caminando de ahí de Miscuac hasta San Ángel, para pues ahorrarme y además pues porque me decían que hiciera algo, ¿no? Por mí. O por ejemplo, de Miscuac a San Jerónimo por periférico, ¿no? Eran como mis maneras de sacar todo eso y de pronto empecé a sentir también como esa estabilidad, ¿no? Y es como una herramienta también el hacer ejercicio, el cuidarme, el empezar a cuidar de mí, ¿no? Porque yo veo que tengo mucha energía y esa energía la tengo que ir canalizando. Entonces también el hacer ejercicio, yo gracias a Codependientes descubrí un deporte que a mí me fascina. Cuando fui una vez a una reunión de CODA, una madrina en un aniversario compartió una foto que estaba haciendo montañismo y estaba en la cima de una montaña y puso su foto y para mí esa mujer impactó mucho mi vida porque yo dije yo también quiero hacerlo, ¿no? Yo la admiraba, entonces pues empecé a tomar un deporte así
Y les puedo decir que también esa parte a mí me ha ido ayudando, por ejemplo, a socializar, ¿no? También me acuerdo que los domingos íbamos a caminar ahí al vivero de Coyoacán, algunas compañeras, y luego nos íbamos a desayunar y luego nos íbamos a la junta, ¿no? Y eso era como empezar a sentirme parte de algo y no estaba mal, ¿no? O sea, mantener así mi mente y mi cuerpo sano, también en la parte física, pues es una herramienta que el programa me invita para que yo me vaya como regulando más en mis emociones, ¿no? También así como que otra herramienta para esta parte del destructores del estrés es el vivir en el presente. Eso, pues, cada que yo entro en una junta se toca ese tema, ¿no? Por eso es que me gusta entrar a las juntas porque siempre me recuerdan la importancia de estar en el presente. Mi mente empieza a decir, pero es que si le digo, pero ¿para qué? Pero realmente cuando yo entro en un grupo alguien termina diciendo un día a la vez, solo por hoy, y eso me ayuda también como a ir bajándole al querer solucionar todos mis problemas en un solo día, ¿no? El ir calmándome y pensar así como en este día solamente, ¿no? En este día y eso también me ha dado como mucha más claridad y mucha más disfrute de las actividades del día, ¿no? Entonces también es una de las herramientas que están a nuestro alcance, ¿no? Y que el programa mismo nos invita también a utilizar. Y bueno, también en cuanto a las herramientas están los grupos, ¿no? En los grupos de codependientes, pues aquí, por ejemplo, tenemos que existen los grupos y las reuniones. En los grupos, pues son lugares donde podemos ponernos en contacto con otras personas de codependencia, que sufren de codependencia, y podemos ir compartiendo nuestra experiencia. El ir escuchando a otras personas, a otros compañeros, compartir cosas similares, a mí me fue haciendo sentir que no era inadecuada por tener esos pensamientos, que el haber vivido en un ambiente muy disfuncional, en el cual no tuve como lo que se requiere como para nutrir a un niño, pues obviamente me hizo, en mi caso, pues, eh, esta compulsión de la codependencia, ¿no? El estar mucho más al pendiente de los demás que de mí misma, el estar desviviéndome pensando que tenía yo que hacer algo para que las cosas mejoraran, por ejemplo, que si yo hacía un comportamiento, mi mamá iba a ser feliz y entonces todo iba a estar bien. Entonces yo tenía que limpiar más, sacar buenas calificaciones o hacer más actividades que pudieran favorecer ese ambiente familiar en el que yo vivía. Y pues cuando yo llegué a CODA y escuchaba que decían ese tipo de cosas, yo decía, entonces no estoy sola. Entonces todo lo que yo pensaba o mi intuición me decía que las cosas deberían de haber sido de alguna forma diferente, sí tenía razón, ¿no? Entonces, pues sí, el ir a las reuniones y el estar en los grupos a mí me ayudó mucho. Y también aquí también es importante como que comentar así de los grupos de pertenencia, porque cuando tú llegas a un grupo, puedes tú decidir, se te sugiere que vayas a algunas reuniones, que al mínimo vayas a 6 reuniones, ¿no? Y tú puedes ver que existen muchos grupos y hay muchos lugares y cada grupo tiene su tónica diferente, cada grupo tiene diferente personalidad. Al final, tú puedes elegir porque nadie te puede decir, no, oye, aquí no perteneces o sí, tú eres el que eliges, pero el grupo de pertenencia es como por el grupo en donde tú comienzas a prestar un servicio, ¿no? Ahí es donde comienzas a hacer ese servicio porque en mi caso, por ejemplo, comienzo a ver los beneficios que hay en el estar en el grupo, en el que el grupo está abierto. Y también así comenzar a ser como amigos, ¿no? Este, yo sí, afortunadamente, tengo muy buenas
amigas de codependientes, con las cuales pues también ya se hicieron unos lazos más fuertes. Y eso me ayudó muchísimo. O sea, el grupo me ayudó en esa parte, ¿no? También, por ejemplo, en esta parte de los grupos, el compartir en las reuniones, es aquí donde nosotros podemos hablar de todas nuestras experiencias que no le podemos decir a los demás allá afuera, ¿no? A lo mejor allá afuera te dirían, ay, no, no es para tanto, no exageres, todo va a estar bien, échale ganas, el clásico échale ganas, ¿no? Esa parte así tan tóxica que a mí me lastimaba mucho que me dijeran eso, porque yo decía, es que de verdad le echo ganas, pero yo no quiero vivir, entonces está algo mal en mí, porque yo, aunque le eche ganas, no puedo con mi vida. Entonces, pues sí me hacía sentir muy mal, pero el comenzar a reconocer así como las emociones que yo sentía, porque mmm, yo no, yo no sabía ni qué sentía. O sea, me decían, ¿y cómo te sientes? Siempre que me amadrinaba. Y yo, pues mal, mal, mal. O sea, no podía decir, me siento molesta, siento frustración, tengo enojo, o estoy alegre, o tengo mucho, no sé, o sea, no podía nada más, me decían, ¿y cómo te sientes? Y yo mal, mal, ¿no? Entonces, pues esa parte, ¿no? El empezar, por ejemplo, yo escuchaba una compañera que parecía, Google, que porque se decía todas las emociones y yo decía, ¿cómo se sabe las emociones? Y el escuchar, yo decía, eso es lo que yo tengo, ¿no? Entonces, decía, no sé, cada palabra que decía, wow, creo que a mí me hace falta. De hecho, yo una vez escuché que bajar una lista de emociones de internet te podía ayudar para poder tú identificar qué emociones tenías, ¿no? Pero comenzar a sacar así todo eso al compartir en tribuna, por ejemplo, toda esa parte de lo que yo veía en mí, me hizo como sentirme como que más conectada con los compañeros del grupo y con el poder superior, porque yo sí sentía que se manifestaba en el grupo, inclusive aquí en virtual, siempre siento, aunque luego no participe o estoy en otra cosa, sí siento como esa parte de que el poder superior está ahí con nosotros, ¿no? Entonces eso también es algo de compartir, este, y sobre todo que aquí, porque en algún punto se decía que las reuniones o videoconferencias eran, o sea, el riesgo era que el anonimato, ¿no? Pero a mí me gustó muchísimo lo que decía, ¿no? Que respetabas lo que se decía ahí, ¿no? Lo que ves aquí y lo que se diga aquí, cuando te vayas, permanece aquí. Por ejemplo, allá en donde yo estaba, decía, se queda en la intimidad de nuestra mente, ¿no? Que decía, qué bonito, porque no, o sea, no, nadie va a decir, oye, miren, es que Sandra, fíjense que hizo esto, ¿eh? De verdad es terrible esta mujer, debería de querer a su mamá más, debería de ayudar a su mamá, o sea, nadie me decía, oye, compañera, yo creo que no deberías de decirle mentadas de madre al poder superior porque eso es blasfemar, o sea, nunca nadie me dijo, ¿no? Y aparte, lo que me gustaba es que yo, por ejemplo, no decía, no, es que yo soy tal y me dedico a tal y ni vivo en esta vida, o sea, no, ahí me enseñaron mucho a respetarlo, yo inclusive me llegué a encontrar a compañeras del grupo afuera que no me hacían caso de hecho, o sea, como que no me conocían, ¿no? Y una vez me explicaron eso, que estaban cuidando su anonimato, al principio sí me sentí muy triste porque dije, ¿por qué no me saludan? Pero después lo entendí, la importancia. Inclusive mi madrina platicaba mucho conmigo de eso y sí tuve bastante cuidado, porque obviamente pues lo que se abre mucho ahí el historial y todas las cosas en los grupos, pues sí, se requiere también que yo tenga esa protección hacia mí, ¿no? Y bueno, también la parte de escuchando, ¿no? En las juntas, a mí cómo me costaba poner atención en el grupo. O sea, yo llegaba y me sentaba y contaba cuántos cuadros había en el piso en lugar de estar escuchando lo que decían. O, por ejemplo, yo pensaba, ¿por qué está ese mantel chueco? ¿O por qué está ese cuadro chueco? O sea, pero me preguntabas de qué y no sabía ni siquiera de qué estaban hablando. O, por ejemplo, me acuerdo de que el pensamiento del día cuando
cuando se tenía que compartir, estaba totalmente desconectada, no entendía nada, o sea, decían algo del pensamiento y la verdad es que yo como que no entendía de qué me estaban hablando. Me costó muchísimo trabajo aprender a escuchar, pero después cuando ya empecé a utilizar esta herramienta, empecé con esa identificación que mencionaba anteriormente y también esa parte como a mí cuando he tenido la oportunidad a lo mejor de, de poder escuchar a alguien, esa parte de decirme así, no des consejos que no te han pedido, ¿no? Esa parte de no des consejos que no te han pedido, porque yo soy como que mi compulsión es muy fuerte. Por ejemplo, cuando alguna persona afuera me cuenta su penar, yo inmediatamente mi compulsión es quiere que yo le resuelva o si yo le dijera cómo resolverlo, ¿no? Es porque yo crecí en un hogar creyendo que yo sabía que si esa mamá hacía eso, iba a ser feliz, que si esa mamá dejaba a ese papá, iba a ser feliz, que si, o sea, como que creyendo que si ese tío dejaba de ser alcohólico, todos iban a estar bien. Entonces yo crecí con eso y el estar, de verdad decir, te sientas y escuchas, ¿no? Y aparte, ya después la madrina como me distraía, me aplicó de sentarme hasta adelante, ¿no? Aquí yo como me estoy aplicando en virtual es como dejas el celular, ¿no? Y te desconectas de WhatsApp, porque luego está el WhatsApp y yo estoy en la computadora y empiezo a ver los mensajes y digo, no, dedícate estas 2 horas, nada más son 2 horas, pero sí me cuesta a veces trabajo, ¿no? Y bueno, otra de las herramientas que nos dan en los grupos son los lemas. Y me gusta mucho que dicen, ¿no? Que son esas pequeñas golosinas de sabiduría popular que se han transmitido. Nosotros aquí en CODA, pues tenemos algunos lemas, ¿no? Que es, por ejemplo, primero las cosas más importantes, hazlo con calma, vive y deja vivir, solo por la gracia de Dios, mantén un criterio abierto, suelta las riendas y entrégaselas a Dios. Y, por ejemplo, el solo por hoy, ¿no? Que también ese es uno de los lemas que a mí me gustan mucho. Y yo veo que también es así como les decía, no es un silenciador del pensamiento, porque cuando yo empiezo a decir en mi mente, es que porque le dije, y si hubiera hecho, y si no lo hubiera hecho, y si no hubiera renunciado, y entonces digo, empiezo, por ejemplo, suelta las riendas y entrégaselas a Dios, ese pensamiento negativo, pues como el cerebro no puede hacer dos cosas a la vez, pues se va la atención de eso y empiezo yo con estos pensamientos, ¿no? Pero yo no sabía que podía yo hacer esto, no sabía que los lemas servían para eso, no sabía que yo me podía agarrar de eso ni nada, ¿no? Y también así como saber que, o ir a agradecer que también esto me va ofreciendo así como bienestar en mi persona y obviamente eso me va reduciendo como que la parte del estrés, ¿no? Y bueno, otro punto como de estos clasificaciones de las herramientas, hay uno que dice que es construyendo relaciones. En los grupos, lo que a mí me gusta también es que nosotros usamos así como el formato de decir, yo soy Sandra y soy codependiente, ¿no? Y empezar a hablar de mí, ¿no? Por ejemplo, me subo a tribuna y decir, yo, cómo me siento, porque como yo les decía hace rato, yo crecí como estando más al pendiente del afuera que de mí, ¿no? Desarrollé como que esa habilidad para protegerme, porque yo pensaba que si no estaba así, algo terrible iba a pasar en mi mente infantil, en mi mente de niña. Yo sentía que tenía que estar como muy al pendiente de los demás, ¿no? Y sobre todo de esas hermanas menores. El hecho de decir, es que si no estoy al pendiente de que esa puerta esté cerrada o abierta, puede pasarnos algo, ¿no? Puede entrar alguien, nos puede hacer algo terrible a las 3, ¿no? Entonces, como esa mamá trabajaba de noche y nos dejaba solas, pues yo tenía como que mucho eso y desarrollé esa habilidad hasta inclusive de percibir cómo se sienten por una mirada las personas. O sea, fue así como total y completamente así como enfocar mis sentimientos y como mis pensamientos en otras personas, ¿no? Y bueno, aquí aprendo ya en recuperación, así que pues no soy la única codependiente y que como que si, o sea, si yo empiezo a
a enfocarme en mí, así realmente, y en mis sentimientos, así puedo yo comenzar a validarme realmente, ¿no? Algo que me gustó también que decían, real o imaginario, porque yo a veces de verdad yo pensaba, ¿sí viví eso o lo estoy imaginando en mi infancia? ¿No? O sea, ya de verdad estoy tan mal que ya no sé si fue real, pero así me decía una madrina, real o imaginario, tú trabajas esto, ¿no? Entonces, pues comenzar a hablar de mí, decir, pues yo sentí esto y quién sabe si fue real o imaginario, ¿no? Entonces también es algo que es como esa herramienta que me fue ayudando y también así como otra de las herramientas así es los límites, ¿no? Que los límites así, yo he ido entendiendo y de hecho hay un folleto que es el que les comentaba que se puede descargar gratuitamente. Este, ahí dice que hay límites físicos, emocionales, mentales, espirituales y que cada uno va determinando dónde comienza. Yo sí, aquí lo que les puedo compartir es que para mí esto ha sido realmente muy complicado, sobre todo porque con esta herida del abandono, o sea, el miedo de que la gente me deje, me ha costado mucho trabajo poner límites. Pero lo que sí he aprendido es que todas las relaciones, absolutamente todas, requieren límites, ¿no? Conmigo, con los demás. Y si yo no pongo esos límites, así si yo los pongo, evito como esa parte de sentir así ese enojo, esa culpa, vergüenza, o sentirme abusada, o sentir mucho rencor, ¿no? O otra serie de situaciones así desagradables por no poner ese límite, ¿no? A veces, porque aparte mi miedo es como la reacción del otro, ¿no? Entonces el ir aprendiendo por medio de la literatura la importancia de hacerlo, porque es más doloroso si no lo hago, porque es mejor hacerlo ahorita que después, si no después ya avanzan las cosas, se van a palabras mayores, entonces sí ha sido como un proceso, pero también voy entendiendo que a mi capacidad, porque aquí decía, ¿no? Que límites amorosos, pues a mí no me han salido los amorosos todavía honestamente me cuestan. Sin embargo, puedo compartir que las veces que ya he podido establecer estos límites a mi persona, a mi extremada complacencia, o que, por ejemplo, hacia otras personas, me he sentido bien. O sea, y eso va generando, o en mi caso así yo lo veo, como el empezar a respetarme a mí, ¿no? El respetarme a mí, el valorarme y el construirme una imagen, una autoimagen positiva, porque yo se los juro que yo no sé qué pensaba de mí, pero yo creía que era la más fea, la más mala, la más tonta, cuando yo llegué a Cuba. No sé por qué creía así tantas cosas tan... Bueno, sí sé por qué creía, pero ha sido un proceso de irmelo quitando, ¿no? De niña tenían una frase así muy típica que me decían, eres una puerca, cochina y burra, así, ¿no? Y, o sea, me lo decían así constantemente. Entonces, pues obviamente yo tenía una imagen híjole, muy distorsionada de mí y que sigo construyendo, ¿no? Pero sé que si yo utilizo estos recursos así, me va ayudando en la vida. Y sí, ha sido complejo, pero también he aprendido que con las heridas de la infancia, quizá yo no sé, no sé, pero lo que yo aprendí hasta este momento no se me quitan, pero me van dejando de afectar del grado que me afectaban antes. Es decir, que antes, por ejemplo, un rechazo me tiraba a la lona, pensaba en mil cosas, no estaba en paz. Y ahora sí lo siento, pero puedo ya tener esa capacidad de ponerle un límite a mi mente y de decir, vive y deja vivir, ¿no? O sea, simplemente, y como decía un compañero, ¿no? Lo que hace la gente lo hace por lo que tiene en su mente y en su corazón. Nada tiene que ver contigo, ¿no? Entonces, esas son las partes así que a mí me van ayudando como para librarla un poquito más de la vida. Y bueno, también otra de las herramientas es el desapego.
A mí se me hacía así muy complicada esta palabra porque no entendía nada, ¿no? O sea, yo lo que sí puedo compartir es que para mí es como dejarme de enfocar en otros y enfocarme en mí, en mi recuperación, en cuidarme a mí, en hacerme cargo de mí, en darme de comer mis comidas y luego mis colaciones, en decir, hoy voy a hacer mi inventario, hoy me voy a salir a caminar 5 minutos, hoy me voy a conectar a mi junta, ¿no? En lugar de estar, no, pero es que si le dije, no le dije, que no, no, o sea, es enfocarme, ¿no? Enfocarme en mí, irme así como desapegando, pero yo digo, con amor no sé si lo he podido hacer, más bien ha sido más a fuerza, ¿no? Que de ganas, pero sí me ayuda como de verdad, porque yo les comparto, así que yo cuando me fui a vivir sola, se los juro que yo dije, cuando ya me vaya a vivir sola, me voy a alejar de esos papás y de esas hermanas y voy a ser feliz y libre. Y no, la realidad fue que yo estaba en la noche y pensaba, ¿habrán cerrado la puerta o no habrán cerrado la puerta? ¿Esa sobrina estará viva? ¿Estará bien? Así pensaba cosas terribles, ¿no? Terribles, terribles. Y le mandaba muchos pensamientos, mi mente me ganaba con pensamientos así muy feos. Entonces, el comenzar, me decía la madrina, ponlas en esa vitrina y mándales amor y que estén bien y que sean felices y que tengan lo que ellas necesitan. Ponlas en esa vitrina. Y era una ponerlas y ponerlas. Ahora sí que una ponedera y no me salía. A veces yo decía, ¿cuándo se me va a quitar esta locura? ¿Cuándo? Ya díganme, ¿no? Desesperada, ya. Pero sí, un día se me quitó. Hoy, sí, a veces recuerdo a esas compañeras, por ejemplo, esas sobrinas ya no viven aquí, en la ciudad, y cuando empiezo mi mente, por ejemplo, veo una foto de mi sobrina que manda luego en los chats, y la veo tan bien, y la veo y entonces hago lo que esa madrina me dijo, ¿no? Pero pues es como irme y decir, mejor en lugar de estar en eso, mejor enfócate y ponte a estudiar tu literatura, porque tienes que hacer muchas cosas para tu recuperación, entonces mejor enfócate en esto, ¿no? O en tus proyectos o en tus cosas, y eso es algo que también yo veo, ¿no? Que te habla como de esta parte de las herramientas, y otra que dice, otra herramienta que yo encontré así, que es como de tomar decisiones. Yo he aprendido así que a los codependientes así nos cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Yo he compartido que al grado mi indecisión de que mi mamá seleccionó mi carrera, la que yo estudié, o sea, a esa incapacidad emocional, ¿no? O como decir, por ejemplo, oye, me ponía un vestido y preguntarle, oye, ¿sí se me ve bien? Oye, ¿no crees que si mejor cambiar este color? O sea, a ese grado, no tomar decisiones absurdas, absurdas, así de verdad. Y yo escuchaba a un compañero que decía, si no puedes tomar decisiones en lo que vas a comer de un menú, ¿cómo quieres enfrentar la vida, no? Y yo decía, ching, no, o sea, sí que necesito el grupo, o sea, está cañón, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, la verdad es que o sea, como que identifico que esa característica codependiente me ha afectado, pero, o sea, como que el estar soltando las expectativas de los demás, o qué opinan los demás, o qué quieren los demás, ¿no? Más bien decir qué quieres tú, y si no sabes qué quieres, al menos qué no quieres. Bueno, no quiero estar en un lugar donde no me siento cómoda. Ah, pues no voy, ¿no? O no quiero estar en un lugar donde no se respeta a los animales, ¿no? Por ejemplo, yo he compartido que mi papá, para mí los animales son como miembros de una familia, y hay gente que no. Y entonces, yo, por ejemplo, me he tenido que salir de casa de mis papás porque ha sido como que no respetan a una mascota que yo tenía, y para mí es muy importante porque para mí forma parte de mi vida. Entonces, pues es ese decir, pues me voy, ¿no? Y ya, o sea, nada más es como esa parte, ¿no? Sin estar rebuscándole y que es que tú me dijiste y no, o sea, sí. Entonces es ir como tomando esas decisiones y sin esperar así como lo que otros vayan a opinar, ¿no?
porque al final lo que opinen o no, pues tiene más que ver con ellos que conmigo. Bueno, eso es lo que yo he ido aprendiendo, ¿no? Y bueno, otra de como de los grupos de las herramientas habla de avanzando en la introspección. Y para eso, por ejemplo, pues se nos sugiere pues hacer una escritura, ¿no? De inicio la escritura es como para ir una herramienta que a mí en mi caso personal, yo escribía puras mentadas de madre cuando me decía la madrina, pero de verdad cuadernos de mentadas, o sea, yo decía es que esto no tiene sentido, pero hoy lo veo y digo, qué bueno que se quemó en ese cuaderno la emoción habérmela tragado yo, ¿no? Entonces, pues esa es la parte, ¿no? Que habla así como de que podemos ir escribiendo nuestras memorias. De hecho, pues los pasos, sí hay pasos que hablan de esto, pero sí hay como también, por ejemplo, en las escrituras también yo me he dado cuenta que hasta cosas positivas han salido, ¿no? Como esa gratitud a un poder superior, la gratitud porque sus papás están bien, o por haber o tenido esta oportunidad de trabajar en este programa y cambiar la vida, ¿no? Y eso sí, por ejemplo, pues lo que un diario a mí me va ayudando, ¿no? Y está bien porque yo digo, qué bueno que escribí todas esas cosas sin sentido porque me ayudaron a bajarle mucho a esa negatividad. También así como hacer un inventario. Yo me metí una vez en una plática de alguien que decía que escribieras 3 cosas positivas y 3 cosas negativas que te habían pasado en el día, ¿no? Y de pronto lo empecé a hacer. Nada más que él sí decía que si no lo haces un día, ya no, pero pues a mí no me importa y yo lo hago o cuando se me ha olvidado no lo he hecho y no importa, ¿no? Pero te dice que escribas eso porque a veces la mente a mí me miente, porque yo luego digo, pues si no pasó nada positivo y leo y digo, ¿cómo no? O sea, mira, hoy entraste a una reunión, hoy comiste sano, hoy no permitiste que los sentimientos de otros te afectaran. Entonces dices, aquí está la parte, ¿no? Donde es importante ir haciendo como que ese inventario, porque además de lo negativo, también me permite ver las fortalezas que voy construyendo a medida que he ido viniendo al grupo, ¿no? Y también así como, pues esas cartas, híjole, en las cartas yo me acuerdo que era una pesadez, ya, yo por eso ya estaba muy cansada porque la madrina me ponía así, que yo tenía ese tiempo a escribirle cartas a esos papás, pero no eran cartas a la pareja, pero después me hacía que se las leyera, por ejemplo, en lugar de decirle a la pareja, oye, ¿tú por qué me dejas? Decirle, oye, papá, ¿por qué tú me dejas? Eran unos llantos, así unos domingos que yo llanto tras llanto y yo, o sea, salíamos de la junta a la 1 y hasta las 5 o 6 de la tarde salía yo de esta madrina. O sea, era una cosa muy, muy cansada, pero hoy sí les puedo decir que eso cómo me ayudó, inclusive con mi relación, no nada más con esa pareja por la que llegué, sino con ese papá, porque ahí pude sacar, porque me decían mucho ya en el otro grupo, dile lo que le quisieras decir y piensa que si se lo dices personalmente es como si se lo estuvieras diciendo a una pared, no te va a entender, mejor dilo en un cuaderno, se lo lees a tu madrina y ya, ¿no? Y lo trabajas, ¿no? Y sí, no ha sido como algo que me ha ayudado mucho. Y también así como en esa parte que dice que el pensamiento positivo es una herramienta, otra vez aquí te habla del pensamiento positivo. Yo decía, pero cuando nunca leí este folleto, yo lo tenía desde hace muchos años y nunca lo había leído. Y habla de esto, o sea, habla de que, o sea, que cuando yo empiezo a caer en esa parte de pensamientos negativos que me generan ingobernabilidad, observe esos pensamientos y observe así cómo son esos patrones y en lugar de estar como diciendo, sí, es que pobrecita de mí y es que yo ahí tirada, pues me aplique así como ese cambio interno, ¿no? Esa parte de utilizar algún pensamiento positivo en lugar de dejarme ahí que mi mente haga lo que quiera conmigo. O sea, se los juro que yo no sabía eso. O sea, yo pensé que era, bueno, pues ya me derroto y aquí me quedo, ¿no? Inclusive desde el primer paso
nos pide hacer acciones, ¿no? Así, caminar, salir a dar un paseo, hablar a alguien, aquí, pensamiento positivo, ¿no? Entonces, pues también es algo que yo tengo que ir aplicando o que yo me he ido aplicando poco a poquito, hacia cuentagotas, pero que sí ha tenido sus resultados, ¿no? Y también así como en esta parte de avanzando en la introspección, nos habla del perdón. Híjole, el perdón así es como, pues ya para mí letras mayores, pero sí ya después de haber escrito, porque también en las cartas yo me escribía a mí misma muchas groserías, tratándome pésimo. Yo he compartido, yo llegué al grupo y yo me golpeaba a mí misma, o sea, yo me maquillaba y me lastimaba a propósito. Yo me odiaba, como no tienen una idea, compañeras, así no me gustaba nada de mí, nada, así ni mi cara, ni mi cuerpo, ni mis emociones, ni mis pensamientos, nada. Y me juzgaba duramente, me trataba muy mal. Y cuando comencé así en el programa porque yo llegué en agosto, creo que ahí en agosto, y pues, decía reparación de daños y todo, yo decía, ay, tengo que reparar daños, ¿con quiénes, no? Voy a ir a pedirle perdón a todo el mundo. Y decía, no, es contigo primero, ¿no? Y el estarme perdonando, el decir, por ejemplo, es que no tenías otra forma de relacionarte porque esa fue la forma que tú conociste en ese hogar de origen. O sea, no tenías otros patrones a seguir, ¿no? O sea, ha sido como víctimas de las víctimas de las víctimas, ¿no? Ha sido así como irme perdonando porque yo ahora digo, hice lo mejor que pude haber hecho con lo que tenía en ese momento. Si hubiera tenido otras herramientas, pues quizá hubiera hecho algo diferente, ¿no? Y por ejemplo, también el entender que, por ejemplo, con los papás que yo he tenido que hacer muchos ejercicios y que aún así todavía me falta mucho por trabajar, pero por ejemplo, eso a mí me ha dado como que esa salud mental y espiritual, de no tenerlos cargando en la espalda, de no estar duro y dale y por qué y para qué, ¿no? Pero pues para eso también así me ayuda mucho como que mi madrina, el platicar sobre esto, ¿no? El hablar, el decir. Y pues ahora sí que el perdón así, eso es un tema, todo casi es un tema por sí separado, pero a grandes rasgos como yo lo he ido viviendo, ha sido como ir soltando esas ideas y el ir yo construyendo una relación diferente conmigo, ¿no? Me ha ayudado muchísimo y eso se replica afuera, ¿no? Con todos los que yo me rodeo, sobre todo con esos papás con los que me ha costado más trabajo, ¿no? Y también así como dice que otra parte que nos puede ayudar así como a conectarnos es con el humor, ¿no? Y yo decía, no, esto como que, pues sí, o sea, dice que, o sea, por ejemplo, en esta literatura comentaba de que, pues cuando nosotros crecimos en un hogar a lo mejor que no fue tan positivo, crecimos en una infancia infeliz, pues la verdad es que el humor queda al final, ¿no? Y el hecho de comenzar a poder inclusive ver algo divertido, positivo, híjole, me costó, pero yo les comparto que yo, por ejemplo, hay una películas así absurdas que me dan muchísima risa y yo las veo, ¿no? A veces cuando me siento bajoneada, o por ejemplo, hay unas series así de caricaturas así de risa que me gusta mucho ver. Y no sabía que también esa es una herramienta de la recuperación, o sea, el cambiar ese chip, el hacer ese pequeño esfuerzo, ¿no? Un pasito de bebé, pero sí hacerlo. Y luego, pues en las reuniones las compañeras hacen chistes y te ríes y estás ahí, ¿no? Esa parte también ayuda mucho como a ir trabajando como que en la recuperación, ¿no? Y bueno, otra así como clasificaciones así como en la espiritualidad, ¿no? Y en la espiritualidad pues nos habla como de hacer listas de gratitud, que podría ser una herramienta. Yo me costó mucho trabajo. De hecho, yo también empecé a hacer este ejercicio de agradecer 7 cosas y que me gustan y 3 que no me gustan, ¿no? Y
Y siempre las que no me gustan eran las más fáciles ver, porque lo positivo no. Y entonces, comenzar con cosas así tan básicas, compañeros, así como agradezco porque respiro, agradezco porque camino, agradezco porque escucho. Es que yo empecé de verdad en pañales porque no podía agradecer absolutamente nada, ¿no? Y bueno, ir como agradeciendo. Ya después, poquito a poquito, me empecé a conectar con esa vibración así como positiva y decir, mira, agradezco que hoy tengo una relación totalmente diferente por la que yo llegué a Coda, hoy tengo esta mascota, esta perrita que es para mí mi hija, te agradezco por tener un grupo de apoyo, te agradezco por las compañeras que se motivaron a abrir un grupo virtual y que con miedo, sin miedo, como pudieron, lo hicieron. Te agradezco por las compañeras de ese grupo presencial que me tendieron la mano cuando más lo necesité. O sea, como empezar a ver eso, ¿no? Y en lugar de estar viendo como esa parte negativa, entonces también como que en la misma literatura nos invita a hacer esas listas de gratitud, ¿no? Y bueno, también habla de la meditación. A mí me gustó que una vez fue una persona que era como de unas religiones de esas de donde meditan y no sé qué, y nos enseñó que podías meditar en 3 estadios. O sea, que 3 minutos, el primer minuto te enfocaras en las respiraciones, contaras las respiraciones cuando inhalaras, ¿no? Y contaras del 1 al 10. Y si te distraías, no importaba que volvieras a empezar. Y luego, el siguiente minuto, contaras las exhalaciones, ¿no? Y después el último minuto era como que te enfocaras en toda la experiencia. Y yo dije, ah, qué padre, pues solo tienen que ser 3 minutos. Es que yo pensaba que tenías que estar ahí aplastada como media hora, 50 minutos y estar ahí toda incómoda. Y no, o sea, veo que hay muchos métodos de meditación y cada uno puede usar el que quiera, pero yo conozco compañeras que hacen también tai chi, qigong y todos esos también son meditaciones en movimiento, ¿no? Entonces, aquí no te dice qué, pero sí te invita a que lo hagas. Y sobre todo es importante porque como que o sea, como todos esos pensamientos negativos, como que van bajándose, ¿no? Yo, a raíz de la pandemia, me hice como un hábito de meditar diario, porque yo se los juro que sentía que me iba a morir en cualquier momento, que el virus estaba en todas partes y que a donde me moviera, o sea, me entró una ansiedad, como mis papás estuvieron muy graves, yo sentía que el COVID estaba, híjole, o sea, aunque estuviera alejada, iba a llegar a mí. Entonces empecé a meditar muchísimo, muchísimo todo este tiempo que estuvimos y sí veo los resultados favorables. Y yo sé que, por ejemplo, o sea, como que en el grupo te dicen así que en los pasos, ¿no? Que buscas como ese contacto consciente con Dios. O sea, y he escuchado que la meditación además es como visitar a tu amigo Dios, ¿no? O sea, que te pones así las mejores galas y que así vas con tu amigo Dios, ¿no? O sea, me gusta esa idea, pero yo la veo de otra forma, ¿no? O sea, yo veo como que a mí me ayuda a calmar ese monstruo que está ahí, ¿no? Que nada se está esperando cuando yo me descuide para volverme a llevar a esos estados de, sí, de mucha depresión, mucha ansiedad, mucha angustia, ¿no? Y bueno, pues otra de las herramientas es la oración, ¿no? Que nos invita también el programa. A mí me gustaban de niña las oraciones, pero las que tenían que ver con angelitos, ¿no? Así que un angelito que me cuidara o por ejemplo, las oraciones que eran así de una madre amorosa, ¿no? Así como una dulce madre, ¿no? Así me gustaban, esas eran las únicas dos, pero todo lo que fuera de Dios o todo lo que fuera de padres o ay, no, eso me molestaba muchísimo, ¿no? Entonces, me gustó que aquí tenían como que oraciones, ¿no? Así, nosotros tenemos actualmente inclusive las oraciones de los pasos. A mí me gusta muchísimo la oración de la recuperación. Yo creo que esa la digo cada o sea, porque de verdad mi control es mucho y entonces así le digo, Dios, ayúdame a aceptar a otros como son.
¿no? Entonces, yo estoy como merolico a veces, pero sí veo que la oración sí me ayuda y que puede ser una oración así o que puede ser también el hablar con Dios, ¿no? El hablar con Él a lo mejor cuando me baño o el estar en esa comunicación y sobre todo así que dicen en el paso, ¿no? Que nos dé así nos deje conocer su voluntad y nos dé la fortaleza para cumplirla. Yo creo que sí, me hace falta muchísimo todavía trabajar en eso, pero cada vez estoy más convencida, ¿no? De la importancia de dejar esa parte, ¿no? En el poder superior, pero que definitivamente la oración es una herramienta básica para mi recuperación y que además desde que llego al grupo se me invita cuando nos ponen a leer esas cosas, ¿no? Bueno, los letreros, las oraciones, la oración de la serenidad, ¿no? Y pues en la espiritualidad, así como la más, yo creo la más importante, ¿no? Es como la esencia, como se dice aquí del programa, es el poder superior. Cuando yo llegué al grupo no quería saber de Dios, entonces dije, no, pues no, ¿cómo hago? Y justo llegó un compartimiento que decía, dos personas son superiores, dos cabezas o dos mentes piensan más que tú, sí, entonces es superior a ti, entonces el grupo es un poder superior, perfecto, con esa idea me quedé mucho tiempo, que el grupo era un poder superior, entonces por eso tenía hasta mis ataques de ansiedad, esperaba que ya lo abrieran, que ya quería que abrieran el grupo, o luego había junta de 11 a 1 y yo quería que la gente se quedara más tiempo limpiando para que no tuviéramos que cerrar y estar ahí hasta las 4. O sea, era así mi poder superior el grupo, ¿no? Y, y ya después así, como que el mismo programa y los mismos compañeros así me fueron invitando como a ir como mejorando esa concepción de un poder superior, ¿no? O sea, yo he escuchado muchas cosas, pero a mí me gustó mucho que unas frases que decía, ¿no? Que decía que Dios es amoroso, que Dios me da lo mejor siempre, que está a mi alcance, que siempre me escucha, que nunca se equivoca, que todo lo puede, o sea, que está dentro de mi corazón, ¿no? Inclusive eso, el decir nunca me castiga, ¿no? Y me acepta tal y como soy. Para mí eso es como algo muy, muy que me costó, pero sí es cierto porque como yo me sentía tan inadecuada, ¿cómo el poder superior iba a querer a alguien como yo, así, con tantos errores, con tantos defectos? Y el empezar a decir, sí, mi poder superior así me ama, así como estoy, con este nivel de recuperación, con estas condiciones, en depresión o sin depresión, él está ahí para mí, ¿no? Entonces, mmm, también eso es como una parte súper importante del proceso de la recuperación. Yo sé que para muchos es difícil, ¿no? Ir concibiendo, porque yo lo he escuchado en los compartimientos, pero a medida que yo he ido llenando esa parte de poder superior, este hueco, como se menciona, ¿no? Es a sentirme, yo estaba en un lugar, yo iba mucho a fiestas porque no me gustaba estar sola. Y o sea, estaba yo luego así en lugares grandes y sentía un hoyo en el pecho y me sentía sola y sentía que no había nadie ahí para mí. Este, y entonces llegan a mí con estas ideas de un poder superior y eso. Yo tenía ataques de pánico, inclusive después me di cuenta que por eso tenía yo parejas, así muchas parejas, porque pues así ya no estaba sola en la calle, ¿no? Entonces, una vez lo detecté y sí es esa parte de poner el poder superior en mi corazón conmigo, ¿no? Así como he podido, pero sí es cierto que esto es una herramienta muy importante, al menos para las personas, para mí, porque como la parte de ni siquiera confiar en mí porque me daba miedo, yo decía es que yo misma me ataco, o sea, ¿cómo es posible? Necesito que alguien me guíe porque yo, con estos depresiones y estos pensamientos suicidas, o sea, en cualquier momento, ¿no? Yo pensaba que iba a atentar en contra de mi vida.
Entonces, pues también el ir concibiendo un poder superior me ha ayudado mucho en este proceso de recuperación. Y pues también así nos habla del servicio, ¿no? Que es una herramienta. Mm, en el servicio sí ha sido como, al principio yo no quería hacer servicio, nunca quise hacer servicio, ¿no? Pero me ayudó como mucho que las compañeras, por ejemplo, cuando íbamos a las reuniones para hablar sobre lo de la mesa y eso, pedían café, o sea, como que independientemente de eso, yo me sentía como que estaba en una tarde con amigas, ¿no? O sea, no sentía como de, ay, qué hueva, tengo que estar aquí, ¿no? O sea, y aparte me gustaba porque se me olvidaba la pareja en ese momento, estaba ahí con ellas, ¿no? O por ejemplo, prestar servicio a mí, o sea, va incrementando la autoestima y las relaciones, porque yo me acuerdo que yo iba con una compañera a comprar todos los insumos, así me gustaba mucho ir con ella y había una comercial y nos íbamos juntas y nos regresábamos y platicábamos. Me sentía muy acompañada por ellas, ¿no? Entonces también es algo que menciona, pero que es como de buena voluntad. También no es obligatorio. Nadie te obliga a hacerlo. Si no lo puedes hacer, está bien. O sea, pero algo que sí me decían, por ejemplo, es que si te vas a anotar en algo, lo hagas. Si no lo vas a hacer, mejor no te anotes, porque, y yo no entendía por qué me decía eso la madrina, pero tenía tanta razón porque te pegan, bueno, ahora lo entiendo, va pegando en la autoestima, o sea, si tú te comprometes y no lo haces, tu autoestima empiezas a bajarla, porque no eres una persona confiable, ¿no? Entonces te pegan yo no sabía por qué me decía eso la madrina. Siempre fue tan paciente y amorosa, o sea, nunca me dijo, oye, Sandra, llevas aquí quién sabe cuánto tiempo y tienes que hacer servicio y devolverla al grupo. Jamás nadie así me decía eso, ¿no? Entonces, ya eso se va dando después cuando empiezas a sentir esos beneficios, ¿no? Entonces, pues sí, también te habla como de la séptima tradición, ¿no? Aquí yo también decía, pero ¿por qué hablan tanto de la séptima tradición? Y es que ahí dice que vas así como que practicando cómo dar de manera apropiada, ¿no? Como, porque como yo estoy acostumbrada a dar consejos que no me pidan, a hacer las cosas así cuando no, aquí vas practicando dar de manera adecuada, ¿no? Y además, pues obviamente esto va a repercutir en los grupos, porque obviamente esto pues llega a otros niveles, ¿no? Y sigue pues la literatura, por ejemplo, que se traduzca, que haya literatura pues que sea como más mexicana, ¿no? A veces hay literatura de Estados Unidos que a lo mejor no, sí tiene que ver, pero no está tan desarrollada como para nosotros, ¿no? Y yo escucho que hay compañeras que hacen servicios y que pues que todo eso requiere pues un dinero a lo mejor de una impresión o eso, pero pues también el dar una séptima también ayuda. Y pues obviamente las tradiciones, que también yo pensaba que las tradiciones eran para el grupo y era como para rellenar los huecos, porque yo decía, ay, qué hueva, ¿no? O sea, no quiero. Pero sí es cierto, o sea, las tradiciones también, a mí me han ido ubicando en mi realidad, ubicándome en darme cuenta, pues sí que sí había como bastante toxicidad, ¿no? Y más bien el decir, Dios, protege a los demás de mi enfermedad. Entonces, el ir anteponiendo así los principios a las personalidades, eso también va ayudando a mi recuperación y es también una herramienta, ¿no? Y bueno, pues nada más me gustaría leerles esta conclusión de las herramientas de la recuperación. Y dice, las herramientas de la recuperación de coda no son magia ni ciencia. Más bien las herramientas abarcan y proveen guía en aquellas áreas de la vida en donde nosotros los codependientes tenemos dificultades, principalmente en relaciones con otros, con nuestro poder superior y con nosotros mismos. Necesitamos reconectar y reconstruir nuestra vida espiritual. Ganamos fortaleza y guía de otros codependientes en las reuniones a través del padrinazgo y del servicio. Desarrollamos introspección conforme empezamos a conocernos y aceptarnos a nosotros mismos. Trabajamos los pasos con un padrino o madrina y actuamos lo que decimos con otros compañeros que hablan el mismo lenguaje. Usando las herramientas
es nuestra forma de salir del pantano dentro del cual muchos de nosotros hemos caído. El uso regular de las herramientas puede proveer la motivación, esperanza y determinación necesarias para movernos hacia adelante en nuestras vidas. Y bueno, pues eso es lo que hoy les puedo compartir, compañeras. Agradezco de su tolerancia y bueno, eso es lo que les puedo comentar. Gracias. Muchas gracias, Sandy. ¿Qué les parece si abrimos nuestro micrófono para darle un aplauso a nuestra compañera Sandy, que nos ha compartido este tema de herramientas de la recuperación? Muchas gracias, Sandy. En verdad, Qué buena voluntad. tu compartimiento, la experiencia que